Entre compas y parceros. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México. Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Hola, hola, gente bonita, compas y parceros, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 92 de nuestro podcast Entre Compas y Parceros. Gracias a todos por sumarse a esta nueva emisión en directo, hoy martes. Angie, nuevamente por acá, nosotras con un tema que, como todos, yo siempre digo, personalmente me encanta, pero es que todos los temas que abordamos me gustan mucho y además que hoy tenemos un invitado especial que ya se los vamos a presentar por acá. Y bueno, antes que nada pues saludarlos, los extrañamos mucho. En la semana pasada no pudimos transmitir, pero hoy estamos de vuelta aquí con todos ustedes para hablar sobre el tema del duelo, que yo creo que a todos o casi todos, Angie, en la vida pues hemos tenido que despedir a un ser querido y afrontar todo este tema del duelo que a nadie le enseñan realmente a sobrevivir, a pasar, a enfrentar y a superar con el tiempo. Por eso nuestro especialista de psicólogo de hoy pues nos va a contar cómo podemos pues llevar de una manera más consciente y no tan dolorosa precisamente este pues suceso en la vida, esta etapa que todos pasamos. Así que Angie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rocío, hola a todos los compas y parceros que se van uniendo a esta transmisión. Ya extrañaba este espacio, una semanita sí se siente, se resiente el no estar presente con ustedes, el no leer sus comentarios, pero sí, el tema con el que regresamos está muy bueno, buenísimo. Yo creo que todas las personas hemos pasado por él, pero no todos a lo mejor tenemos las herramientas para poder sobrellevarlo o para poder pues aceptarlo, convivir con este proceso que es tan natural. A lo mejor no hay una receta mágica de decirnos cómo se tiene que vivir, cada persona siente diferente, cada persona lo canaliza de manera diferente también, pero pues sí es bueno tener una guía, ¿no? Una orientación, y para eso Hacer va a estar aquí con nosotros acompañándonos para darnos luz y claridad en este tema pues a veces difícil. Y por acá tenemos a Hacer. Bienvenido a nuestro podcast, a nuestro humilde espacio para conversar sobre tantos temas que nos interesan a todos, jóvenes, adultos, ancianos también, bueno, todos los que tenemos vida y que en algún momento también vamos a trascender, vamos a morir, vamos a dejar a muchas personas, y los que también pues hemos perdido o hemos vivido este momento que precisamente duelo, dolor, ¿no? Este momento tan doloroso que obviamente depende del grado de relación que uno tenga con la persona, puede ser más fuerte o quizás no, pero bueno, tú ya nos vas a contar sobre ese tema. Hacer, bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío, muchísimas gracias, Angie. Es para mí un placer estar con ustedes en esta tarde. Saludo a todo el auditorio que tienen. Y de verdad estoy muy contento por tener esta oportunidad. Efectivamente, el tema del que vamos a hablar es un tema que nos implica a todos. O sea, no hay una persona que no necesite saber sobre este tema, porque al final de cuentas todos hemos perdido a alguien, y si no, lo vamos a perder. Y al final de cuentas también nosotros vamos a trascender. Entonces, es un tema importante que hay que trabajar. Soy muy fan de Guillermo del Toro y él maneja mucho este tema de la muerte. ¿Por qué? Dice, porque soy mexicano. Y es muy interesante cómo a partir de eso nuestra cultura nos va preparando para tenerlo como un tema cotidiano, cuando en muchas partes del mundo, e incluso no estoy exentando a México, sigue siendo un tema tabú. Como que es un toco madera y cositas de esas, ¿no? ¿En Colombia se conoce esta expresión, Rocío? Sí, claro que sí. Y qué curioso lo que mencionas de tu país, porque precisamente uno cuando dice en México muerte, como que asocia algo mucho más natural, algo mucho más, no sé, que se maneja de otra forma, ¿cierto? Porque
Aquí como que nadie, mejor no hablemos de eso que es tan doloroso y tan duro, pues mejor solamente cuando no le toque vivir, porque el resto pues da cosita, ¿no? Y mucha gente precisamente le tiene miedo a la muerte y hay muchos temores, entonces imagínate si de por sí vivimos programados con eso de qué miedo morirnos, qué miedo irnos, imagínate pues al mismo tiempo pensar como, bueno, ¿y cómo voy a sobrepasar o cómo voy a enfrentar una muerte? ¿Sí? Un duelo como tal. Y además que, bueno, nosotras también en algunos episodios anteriores hemos mencionado que no solamente es un duelo cuando fallece una persona, sino cuando hay rupturas amorosas, cuando incluso duelos migratorios también, o sea, hay diferentes tipos de duelos, pero hoy, Hacer, vamos a enfocarnos precisamente en el duelo pues de una persona como tal. Ok, magnífico. La realidad es que vivimos muchísimos tipos de duelos y hay uno así como, no chiquito porque sea menos importante, pero como que le han dado menos visibilidad, que es al duelo de mis ilusiones. Por ejemplo, yo hubiera querido, no es mi caso, pero estoy poniendo así un ejemplo, ¿no? Yo hubiera querido ser basquetbolista profesional. Y entonces durante muchas etapas de mi crecimiento fue mi ilusión y demás. Y luego, pues de pronto, pues no hay NBA acá en México, ni las maneras para poder llegar a. Y se queda una frustración que sí es un duelo. Pero como es algo relativamente irrelevante, como es común que la gente no logre llegar a lo que habían pensado en sus ilusiones y sus sueños, pues hasta puede ser socialmente ridículo el que uno se sienta mal por eso. Y entonces se introyecta, se reprime toda esta frustración y queda ahí un duelo no resuelto, una desilusión que vamos cargando toda nuestra vida porque no hay nadie que nos quiera escuchar y porque no sentimos que tengamos esa validación de esta emoción que no se logró, que no Y se llegó. en base a esto, Hacer, disculpa que te interrumpa, vamos a dejar claro entonces qué es el duelo, porque como bien dices, como bien dicen ambos, hay diferentes tipos, pero la gente quizás solamente lo relaciona cuando trasciende una persona. Entonces, ¿qué es el proceso de duelo? Ok, voy a abrir con una anécdota un tantito nada que ver, pero qué bueno, porque hablamos de duelo como si fuera un término conocido así bien socialmente, ¿no? Y nada más así como anécdota, tras la pandemia, o más bien durante la pandemia, decidimos juntarnos 3 psicólogos aquí en Ciudad Obregón para hacer un taller sobre duelo. Y hubo quien pensó que iba a ser un debate, o sea, un duelo de pelea, ¿cómo se dice? De teorías psicológicas, en donde, 3 psicólogos van a estar en duelo, así como de espadas, o no sé qué se imaginó la gente en Los Simpson con un guante blanco, te reto un duelo y algo por el estilo, ¿no? No, duelo estamos hablando de dolor por una pérdida, ¿ok? Y todavía más allá de eso, a mí me gusta simplificarlo a una separación. Con una separación, yo creo que es más fácil que todos entendamos qué es el duelo. Por ejemplo, separar tu vida de tu cuerpo, pues ya es muerte y entonces hay un duelo. Pero también separarte de tu trabajo, también entra en duelo. Separarte de tus ilusiones es un duelo. Todo lo que implica una separación nos va a hacer duelos. Ahora, ¿todos los duelos son del mismo tamaño? Por supuesto que no. Entonces hay unos más fáciles de superar que otros. Uno de los duelos más difíciles que yo encuentro es el de perder a un familiar sin tener manera de tangiblemente ver que esta persona se fue. A ver si no nos ponemos así muy escabrosos, pero bueno, Colombia y México pues sabemos que han tenido historia y batallan con la historia de narcotráfico y de delincuencia. Secuestrar a una persona y desaparecerla. Claro, ni No hay idea cuerpo, dónde está. no hay nada, no, pero pues damos por hecho que ya murió. Sí, pero acá eso no conecta, porque no hay, es un duelo congelado. Porque en el fondo,
la esperanza sigue existiendo en que un día en un camión voy a pasar y ahí va a andar, ahí lo voy a ver. Inclusive estas afirmaciones de no lo puedo creer, yo sé que en algún día va a volver a aparecer, también forman parte de este proceso, ¿no? Es una de las fases de este proceso de duelo. Cuéntanos un poquito de eso, Hacer, ¿qué onda? Porque hay muchas teorías, diferentes fases, diferentes hipótesis, nada es lineal, todos lo vivimos diferente intensidad y duración, pero así, por lo menos la teoría en la que tú te basas para trabajar, ¿cuáles son las fases de este duelo? Ok, yo me quedo con la pionera o la principal conocida, que es Elizabeth Kubler-Ross, quien plantea 5 etapas del duelo. Ahora, por supuesto que esto ella lo teorizó hace muchísimos años y hay que añadir las aportaciones necesarias y la actualización, ¿ok? Por ejemplo, se habla de las 5 etapas del duelo: la negación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación, ¿ok? Pero la gente de pronto lo tomó como si fueran unos escalones, cuando realmente son etapas que explican los comportamientos y los pensamientos de la persona que está en duelo, pero es intermitente y de ida y vuelta. Puedes estar en la etapa de ira, avanzar, porque les digo, no es avanzar, a la depresión y luego volver a la de ira, porque no se convierte en un estado permanente. Nuestras emociones son temporales, tienen un inicio y tienen un final. Y eso me lleva a otra parte que también es bien importante que entendamos. Para poder pasar un duelo, necesitamos una completa validación de emociones. Si no nos permitimos llorar, si no nos permitimos sentir, si no nos permitimos la ira, por ejemplo, entonces ese duelo se queda trabado. Y eso hace mucho daño. ¿Okay? Claro, yo creo que también es una forma muy particular de ver y entender pues a cada persona, ¿no? Porque hay muchas personas, y he conocido casos cercanos en momentos donde pues fallece una persona y el familiar cercano no llora, como que está paralizado o en estado de shock o como que no reacciona. Y yo decía, pero es que es muy bueno, o sea, obviamente transitar la emoción, llorar, pero la persona dice como, no, esta es mi forma de transitar la emoción, o esta es la manera en que yo siento, o esta manera, o de esta manera es que yo expreso lo que siento porque soy una persona, he escuchado casos, ¿no? Fría, o sea, soy muy seca, o me quedo como todo para adentro. Entonces uno dice, bueno, pero puede que sí sea una persona así, Hacer, o realmente es que estás dejando como adentro eso que necesitas sacar y no quieres, sea por ego, sea por, no sé, la razón que tenga la persona en la mente. ¿Tú qué piensas? Definitivamente todos somos seres emocionales, todos somos seres emocionales. Entonces, no radica en que si soy frío, seco, no. La realidad es que nuestras emociones se deben de expresar y cuando no se expresan, vienen las patologías. A lo mejor no como diagnóstico ya algo serio, pero sí empiezan a haber problemas en la calidad de vida, ¿ok? Por tanto, sí es muy importante que todos validemos. Por ejemplo, en lo que estás diciendo, Rocío, la persona está teniendo una autoinvalidación. No, es que yo así lo vivo. Y no es cierto. Solamente no quieres vivirlo. ¿Por qué? Porque es muy doloroso. Me voy a brincar poquitito al psicotrauma para dar más explicación, ¿ok? Psicotraumatología está basado en el estrés postraumático. ¿Y qué puede ser trauma? Cualquier evento que supera las expectativas que nosotros teníamos como un máximo, ¿ok? Supongamos, yo tengo un contexto en el que sé que pudiera chocar, ¿ok? Pero lo que sería trauma es que choque y pierda mi brazo.
porque yo sabía que podía chocar, pero ya al perder el brazo ya superó el límite, la cajita en la que yo comprendía que había un riesgo. Ya eso me genera trauma, ¿ok? Sé que va a haber una inundación, ok, si hay inundación, pues sí que mal y todo, pero puedo con eso, pero de repente saber que el río se llevó mi casa, superó lo que yo ya tenía pensado que podía pasar, y entonces genera trauma, ¿ok? Y para cada persona, pues la cajita es más grande, más chiquita, a cada persona le puede hacer un trauma diferente, ¿ok? Entonces, con base en eso, se genera trauma y a nivel neurológico se activa nuestro sistema simpático. El simpático se activa siempre que sentimos peligro. Y lo curioso o lo más feo es de que el sistema simpático y nuestro cerebro no distingue lo real de la fantasía. Entonces, cuando empezamos a pensar, ¿y si me da cáncer? ¿Y si me muero? O ¿y si esto? No tienes cáncer, no tienes la bolita, no hay tumor, no ocupas quimioterapia, pero tu cerebro ya empezó a activar todo y empieza a segregar los bioquímicos necesarios para salir adelante, ¿ok? Tenemos 3 reacciones naturales ante el estrés. El estrés es la reacción al peligro. Genera cortisol y todo lo que ya debemos de saber lo que es el estrés, ¿no? Las 3 reacciones naturales son prepararte para la huida, prepararte para el combate o el estado de shock, que es hacerte el muertito. Estos son inconscientes, ¿ok? No es que tú dices, viene el carro a atropellarte y voy a correr. No, ya corriste, y de lo que dices voy a correr ya te atropellaron, ¿ok? Suenan los balazos y no dices, me voy a tirar al piso. No, estado de shock y hacerte el muerto, quedas en shock, ahí quietecito, el muertito, y es la mejor manera de vivir, de salir, de sobrevivir al evento, ¿ok? El problema es cuando estas reacciones se quedan fijadas por el trauma. Cuando alguien muere, muchas veces genera trauma, porque puede ser que no era alguien en edad o en enfermedad como para que tú ya lo tuvieras dentro de tu cajita de lo esperado. O muy trágico, ¿no? Y genera trauma. Entonces, la persona se queda en alguna de estas 3. Deben de conocer ustedes personas que viven en estado de shock, sin expresión física, sin expresión de emociones, con un tono de voz completamente monótono, no disfrutan nada, no les aqueja nada, o sea, están choqueados. Y ahí se dice muchas veces, es que una parte de mí se fue, ¿no? Con esa persona. Exactamente. Escuchamos. Entonces se queda la persona en ese estado de shock. Vemos la otra también, la que está preparada para la huida, que es la que quiere hacer, que yo ya le puse a manera de broma nada más, las locas del trapito. ¿Okay? La señora que quiere limpiar, es Navidad y todos están cenando y ella quiere estar lavando platos. ¿Por? Todos disfrutando de la familia, pero ella necesita estar haciendo algo. Entonces, ¿por qué? Porque está fijada en una de las etapas por un duelo no resuelto o por un trauma no resuelto. En este caso vamos a ponerlo específicamente del duelo, ¿no? Y por último, la persona que está en combate. Esta gente que está enojado y reacciona ante cualquier estímulo con pelea, porque se siente en peligro y reacciona violentamente. ¿Ok? Entonces, podemos encontrar este tipo de características en las personas que han vivido un duelo y que no lo han podido resolver. Y yo sé que mientras voy hablando, a ustedes se les vienen rostros a la cabeza. Sí, totalmente. De hecho, estoy viendo una serie y en uno de los episodios hablaba como unos amigos, pero gente ya mayor. Y el señor se veía así muy elegante, muy formal y siempre vestiendo oscuro. Y la señora le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con la partida de tu mujer, de tu esposa? Y él le decía, no, bien, pues todavía superándola, pero guardo todavía el luto, por eso me he visto así, de negro, bueno, colores oscuros. Y ella le decía, pero ¿ya cuánto tiempo ha pasado? Y él le decía, no, eso fue hace 8 años más o menos, pero es que yo siento que fue ahí ayer.
O sea, y yo le guardo ese respeto y yo le guardo ese luto y yo no puedo rehacer mi vida nuevamente. Y tampoco me permito tener más relaciones, o sea, como que eso es tan difícil. Y también obviamente te encierras, que ese es el primer caso que mencionaste, por ejemplo, esa persona se encerraba en el trabajo. Entonces uno decía, pero ¿por qué es tan cabizbajo? ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué? Y ya pasó tanto tiempo y yo me ponía a pensar justamente en el tema y yo decía, Dios mío, o sea, obviamente uno no sabe también, digamos, cuando, no sé, Dios no lo quiera, pues se te muera tu pareja, ¿no? Con la persona que has compartido por tantos años, cómo afronta cada persona. Pero yo decía, Dios mío, qué duro también uno como ser humano cerrarse a la posibilidad de vivir, que yo creo que cuando una persona trasciende lo que deseas, que la persona que se quede, pues viva, o sea, haga su vida, sea feliz. Entonces, bueno, eso digamos que es un poco más sobre el lado emocional, pero Hazard, yo creo que demos acá una pausa porque viene una sección muy chévere que a nosotras nos encanta y es la famosa pregunta incómoda que en esta ocasión te la va a realizar nuestra querida Angie. Así que adelante. Hacer, agárrate. No va a estar tan fuerte, no va a estar fuerte. Porque igual el tema no se presta tanto como para incomodar, a lo mejor un poquito. Nos gusta mucho que los invitados nos hablan de su teoría, de su práctica, de su conocimiento y experiencia, pero la pregunta incómoda es a nivel personal, Hacer. Así que te quiero preguntar, y abre tu corazoncito con nuestros compas y parceros. Todos hemos vivido un duelo por una separación, como bien lo dices. Claro. En tu caso personal, ¿cuál ha sido el duelo que más te ha marcado, Hacer? Ok, puedo darles así como el orden de los más fuertes, porque han sido varios. Okay. Por ejemplo, en el lado artístico, como les decía hace rato al principio, yo tenía muchas aspiraciones e ilusiones artísticas y por diferentes razones no se pudo dar. Y ese fue uno de los duelos de los primeritos que me tocó así enfrentar y decir, bueno, ya no fue por ahí, vamos a hacer por este lado. Y pero todo esto está trabajado. Realmente, te digo con toda confianza, Angie, me puedes incomodar lo que tú quieras porque en parte de la formación psicológica, pues es llevar tu proceso psicológico. Así que yo me siento completamente listo para ser transparente. Además de cómo manejo mis redes, es así, que conozcan quién soy realmente y no como un monumento del psicólogo, sino, no, el señor gordito ese soy yo. Tranquilamente, no pasa nada, ¿ok? Ese fue el primerito, así como, pues, ¿qué onda con lo que yo tenía de ilusión de vida? Uh-huh. El segundo fue ya a nivel de una pérdida. Falleció mi abuelita materna. Previo a esto, y esto fue hasta que ya estaba grande, tendría yo unos 21 años. Previo a esto yo no había tenido pérdidas familiares. O sea, no me tocó de chico saber lo que era que se muriera alguien cercano. Sí moría gente, pero no era nadie ni de mi familia ni de mis amistades. Uh-huh. Contrario al caso, por ejemplo, que mi hija, que recién salió del kinder el año pasado, en el kinder se llevó a cabo una ceremonia por una niña que murió. Entonces, desde muy chiquita ya le tocó empezar a enfrentar eso, ¿ok? Uh-huh. Entonces, yo sin ningún previo pierdo a mi abuelita, que era una persona muy importante en mi vida, alguien que me daba muchísimo cariño, uh-huh. y fue bastante doloroso. Posterior a eso, unos años después llega COVID y ya me toca ver muertes así, pues, de más seguido, porque uh-huh. Curiosidades de la vida, yo entro a trabajar al Hospital General de aquí de Ciudad Obregón en 2020, sí, claro que sí. Cuando entonces, más te necesitaban, Hacer, yo quiero pensarlo así. Literalmente sí, porque uh-huh. no había psicólogo en recursos humanos y ese año fue el año de recursos humanos. Uh-huh. Había que contratar médicos, enfermeros, camilleros, todo lo necesario para empezar a sacar adelante a la población por el COVID. Y fue un chambón, estuvo bastante pesado, pero al mismo tiempo murió gente, compañeros de ahí del hospital, murieron pacientes por COVID.
murieron personas cercanas y familiares y demás, pues el COVID nos pegó a todos, ¿no? Entonces, ese fue otro duelo también. No era directamente mío, pero sí estar viendo tanta muerte a mi alrededor, estando yo en el hospital, pues fueron cosas que sí fueron afectando. Entonces, todo esto lo tuve que trabajar en terapia psicológica y pues acá andamos, gracias a Dios, pudiendo brindar esa misma ayuda y aplicando los conocimientos para otras personas. Sí. Entonces, centrándome específicamente en el de mi abuela, cada quien podemos llevar de nuestras herramientas las que mejor nos funcionan para nuestro duelo. Y mi abuelo, también que ya falleció, esposo de mi abuelita, en ese momento me regaló un arbolito, que es una bugambilia. Y entonces yo sembré esa bugambilia y le di, yo no estoy diciendo que algo místico ni nada, yo le di el simbolismo de que era mi abuela, o sea, no su persona, pero su recuerdo, ¿ok? Entonces sembré ese arbolito, lo cuidaba, y era como mi manera de ir dosificando, que creo que esa palabra es súper importante que todos entendamos en este día, porque el tema, yo creo que ahí se resuelve, dosificando el dolor. Decía Rocío hace ratito que la gente no puede rehacer su vida, y es que vivir es placer, pero también es dolor. No se puede vivir sin dolor. No existe una manera de vivir sin dolor. Son las dos cosas. Entonces, ¿por qué la gente deja de vivir su vida? O sea, no se mueren, pero dejan de vivir su vida porque no quieren vivir el dolor. Y es que, obvio, la pérdida de alguien amado duele muchísimo. Por tanto, mejor me espero. Y no tener esa validación de emociones, como les decía hace rato, pues nos va haciendo daño. Pero la dosificación es maravillosa, porque ¿con cuánto dolor puedo hoy? Pues con este 10%. Pues sale, lo sufrimos y luego ya calmamos. Porque enfrentarnos al 100% del dolor va a hacer que nos disociemos, que nuestra cabeza se desconecte de una realidad. También existen los casos de personas que por un duelo perdieron la cordura. Hay una desconexión entre la realidad y su persona. ¿Por qué? Porque fue tan abrumante la información y la emoción que estaban sintiendo que ya no pudieron quedarse a vivir en la realidad y se fueron. ¿Okay? Evadir, ¿no? En un episodio nos platicaba Diego, que estuvo aquí hablando un poquito acerca de la depresión en los hombres, Diego Vidal, nos contaba de su caso, su experiencia de yo me clavé en el trabajo para no pensar en esa pérdida que estaba atravesando. Es evadir el dolor, es no sentirlo, pero ni siquiera lo estás liberando. O sea, hacer de cuenta que algo no está, no quiere decir que no esté realmente presente. Hay que darle el espacio de vivir esa emoción, aunque sea negativa, como nos lo hacen creer. Guardar el monstruo en el closet no está haciendo que se vaya. Exactamente. ¿Okay? Pero ¿cuánto tiempo? Porque aquí es un punto muy importante, justamente, que es donde mucha gente dice, no, pero es que no te puedes quedar la vida llorando, no te puedes quedar la vida lamentando, pero también, y por otro lado está como, pero tampoco puedes vivir como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Okay. Entonces, en esa medida, Hacer, tú como psicólogo manejando este tipo de terapia, ¿qué es lo que recomiendas? Bueno, el Manual Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, DSM-5, nos dice que hasta 2 años está considerado normal un duelo, ¿ok? Puede ser menos, puede ser más, sí, hay que tener flexibilidad y no ser tan de librito, ¿ok? Más relajados, que la gente es única, pero que es como una medida. Yo creo que el primer año, en cuanto a lo que ya he experimentado con los pacientes, el primer año es crucial, porque es la primera Navidad sin, el primer cumpleaños sin, hasta llegar al primer año de luctuoso. Entonces, todas esas fechas son bien importantes, bien duras. Días del padre, días de mamá, 14 de febrero, dependiendo. Entonces, por lo menos todo el primer año es esperado,
normal y natural que sientas todo lo que tienes que sentir. Y date la oportunidad de sentirlo. De no hacerlo así, se vienen congelando las cosas y vienen saliendo por otra parte. ¿Cómo? Con ansiedad, con depresión, con problemas para trabajar, problemas de concentración, un montón de cosas. La verdad es un sinfín de conductas que se pueden ver afectadas por no tener resuelto el duelo y por no validarlo. Y conductas compensatorias también, ¿no? Adicciones, trastornos de la conducta alimentaria y demás. Sí, el sueño, por ejemplo, se ve súper afectado, y afectar el sueño afecta todo. La alimentación, lo mismo. Entonces, lo esperado son 2 años y ya de ahí en adelante ya pudiéramos empezar a revisar si hay un duelo patológico o un duelo congelado o diferentes tipos de duelos. Y justamente en qué momento o cómo me doy cuenta que necesito pedir ayuda, ¿sí? Porque como, a ver, y me pasa, o sea, he visto muchos casos también, yo cuento de experiencias porque yo justamente hasta hace 2 años más o menos tuve la pérdida como del primer ser querido que yo era consciente en ese momento que había fallecido, ya no iba a estar más. Y eso fue a mis 27 años, cosa que pues hay mucha gente que mucho más joven ha tenido que pasar por por una situación así. Y yo decía, bueno, pero ¿hasta qué punto yo me puedo dar cuenta o puedo decir y levantar la manito como decir, o sea, ya esto se me fue de las manos? ¿O cuáles son como esas acciones donde yo tengo que decir, uy, no, si ya estás repitiendo o estás teniendo estos patrones o estás teniendo estos pensamientos o viviendo de esta manera, es que tú tienes que recurrir a la ayuda pues terapéutica, a un tratamiento psicológico para que te ayuden pues en un momento como ese en el duelo? Ok, quisiera así como aclarar muchísimo que mi respuesta no es en un film comercial ni nada por el estilo, ¿ok? Porque no es por ahí. Es más, se los voy a dejar tan claro así. Si quieren ir con otra persona, vayan con otra persona, yo no tengo ningún problema, solamente les voy a recomendar lo que es mejor para ustedes. Así. Sí, ¿okay? Claro, no, dale. Al final damos los créditos en las redes sociales, pero dale. La realidad de las cosas es, tiene que ser necesario para que pidamos ayuda. O sea, hasta que ya no puedo solo, tengo que pedir ayuda. La realidad es que no. La ayuda siempre viene bien. Entonces, si tú estás pasando por cualquier tipo de problemática y la estás pasando, ve a terapia. Ve con una persona profesional que va a ser más liviano lo que estás pasando. Independientemente de que tú puedas solo. Porque sí, muchas veces podemos solos, pero ¿a qué costo? Dice el meme. Es que está todavía el estereotipo, Hacer, de yo puedo solo, yo soy fuerte, yo puedo, yo tengo que. Yo creo que eso le pone un chingo de peso y nos dificulta mucho. Tengo que seguir adelante. Tengo que vivir por la persona que ya no está. Tengo que amar la vida de nuevo, pero a veces no puedes. Aunque tengas que, no puedes con tus propios recursos y eso no te hace débil. Por supuesto que no. E incluso, aunque pudieras, la ayuda no viene de más, o sea, no está de más. Yo puedo cargar un sillón, pero si alguien me ayuda, qué padre, ¿no? No, yo puedo solo. que completamente innecesario. Llevarte al extremo. Exacto. Entonces, sí, yo puedo el sillón, pero si alguien me quiere ayudar, qué buena onda. Si hay quien me ayude, qué buena onda. Si yo estoy pasando por un proceso de duelo, pues me gustaría tener a alguien que me ayude, que me oriente, que me contenga, que me ayude también en desahogo y demás cosas, pues es bueno. Entonces, no hay que esperar hasta que se nos sale de control, hasta que no podemos o hasta que el ego tiene que ser doblado por nuestros padecimientos para solicitar la ayuda, ¿ok? Y por eso les quería decir, o sea, no es que yo les esté diciendo, ustedes necesitan venir aquí a consumirme, no es por ahí, sino que cada quien donde pueda y donde le parezca bueno, hágalo, no
No hay necesidad de latigarnos a nosotros mismos, tienes que poder, no, ¿para qué, señores? Hay que tener mucho amor propio. A mí me Sí, dijo es una muy vez un desgastante. paciente, disculpa, me dijo una vez un paciente que no se me olvida, ya adopté con su permiso la frase, quizá no todos necesitan terapia, pero a nadie le cae mal. O sea, es como un plus que te ayuda a vivir de una manera mejor. Y yo te quiero preguntar, Hacer, porque tú nos hablas un poquito acerca de la psicotraumatología, ya nos explicaste más o menos en qué se basa. ¿Cuál es la diferencia de abarcar el duelo entonces de la psicoterapia tradicional, digamos que hay muchísimos modelos, a la psicotraumatología? ¿Cuál es ese plus que el psicotrauma te da? Ok, por ejemplo, de modelo psicológico, yo soy psicoanalista, no ortodoxo, pero soy psicoanalista. Okay. Y contrastantemente, por el tipo de técnicas y lo que han demostrado las neurociencias, soy psicotraumatólogo. Entonces, ¿por qué tiene un plus la psicotraumatología? En algunos casos, por la parte neurológica, donde ya fue estudiado a nivel cerebral la sinapsis de las neuronas, cómo hay estos rompimientos de sinapsis y cómo podemos hacer reconexiones neurológicas. Entonces, la psicotraumatología, a través de los sentidos y a través de los recuerdos y todos los recursos cognitivos que tenemos, hace el trabajo, pero casi como una cirugía, pero sin abrir la cabeza. Okay. Mediante estas técnicas que desarrolló la doctora Gisela Perren-Claric, psiquiatra suiza, ¿no? Entonces, ella ya las hizo, ya las estandarizó, ya fueron método de estudio, las utilizan diferentes organizaciones mundiales y pues, ¿para qué te vas a aventar, no sé, 6 meses de terapia llevándolo a través de la palabra y de las condiciones, cuando hay técnicas que te pueden resolver a veces hasta en una sola sesión? Ok. ¿Ok? Entonces, Wow. se avanza muchísimo más. Ahora, porque se resolvió esa parte, ¿ya se pasó todo el duelo? No, pero sí aminorizas mucho el sufrimiento de la persona. Okay. Y esa es la ventaja de la psicotraumatología, que Oh, tiene técnicas específicas ya estandarizadas para el tratamiento. ok, y yo te quiero preguntar, no vamos a desmeritar ninguna técnica, ninguna teoría, nada. La tanatología también abarca muchísimo esto del duelo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? O otra vez te lo pregunto, el plus me comentas es esto como de esta operación cerebral, ¿no? Pero ¿qué onda con la tanatología también? No, la tanatología es maravillosa. La tanatología está, de hecho, especializada y específica en esta área. Uh-huh. Y así como yo combino psicoanálisis con psicotraumatología, esa es la ventaja de psicotrauma. Psicotraumatología es un modelo desarrollado por una psiquiatra. Entonces, como no tiene base de alguna teoría psicológica, sino que es del lado médico, embona en todos lados. Eres humanista, eres cognitivo-conductual, eres tanatólogo, eres psicoanalista, solamente son las herramientas para que el especialista pueda trabajar. Ok. ¿Ok? Obviamente los tanatólogos tienen muchísima más experiencia y una amplitud más grande del conocimiento general del duelo contra lo que yo pudiera tener, porque mi especialidad no es específicamente la muerte Uh-huh. o los duelos, sino que el duelo es uno de los muchos temas que están en el abanico de lo que yo atiendo. Pero si un tanatólogo, por supuesto que va a ser más específico de esa área. Pero si a ese tanatólogo le brindaran o tuviera él los conocimientos de psicotraumatología, pues haz de cuenta que le estás dando un mejor bisturí al cirujano. El cirujano ya es bueno, ok, pero si le das mejores herramientas para la operación, pues por supuesto que va a hacer un mejor trabajo. Ok, muy bien. Qué genial, qué genial. Uf, estoy aprendiendo un montón porque, bueno, ustedes son psicólogos, ustedes entienden un poquito más de algunos conceptos, términos, pero bueno, nosotros estamos acá aprendiendo. Creo que todas las personas que están acá escuchándonos están llevando mucha información nueva, mucho conocimiento y que es muy importante para saber también que
pues decisiones tomar en esos momentos donde necesitamos pues pedir ayuda y a qué profesionales acudir en ciertas ocasiones y pues cuáles nos pueden dar realmente lo que necesitamos, porque obviamente hay demasiada variedad de información también en internet, así que bueno, muchas gracias Hacer realmente por todo lo que tú nos cuentas. Yo la verdad quisiera quedarme aprendiendo el tema. A mí, obviamente, y creo que le pasa a uno cuando tiene su primer duelo, que le empieza a interesar estos temas, claro, que quiere profundizar más, porque obviamente si no lo has vivido, pues no sabes de qué va todo esto, pero qué interesante es este tema. Yo creo que nos da allí para dar segundo episodio de todo este tema, además no solamente del duelo, sino de otros temas que tú también abarcas que me parecen fascinantes. Y ya para ir cerrando un poco, Hansel, yo quiero que tú nos des un poquito más de información más allá de, digamos, lo conceptual, quizás, y yo que soy muy curiosa, alguna técnica que quizás utilicen dentro de alguna terapia de la que ya mencionas, como para tener idea, ok, listo, yo me reúno contigo, bueno, sea contigo, con el profesional que ustedes elijan, pero yo me iría a terapia con Hacer, aquí ya lo tenemos, lo pueden contactar, al final les damos sus redes sociales, pero por ejemplo, en una sesión que tú dices, bueno, es un poco más ágil, ¿cómo sería esa sesión, esa terapia? Ok, incluso me atrevería a llevar a cabo la técnica, pero creo que no nos va a dar el tiempo. Sí, les voy a explicar. Para la siguiente, seguro. ¿Y cuál es la explicación? ¿Ok? La persona obviamente tiene que estar en el espacio seguro del consultorio. Esta técnica es muy difícil llevarla a cabo en terapia virtual porque no cumples con lo estandarizado para, ¿ok? Entonces, me voy a brincar un montón de procedimientos y todo porque pues, no nos va a dar el tiempo ni tampoco es clase para que cualquiera lo haga, sino que pues, necesita tener una verdadera preparación profesional. Bien, pero precisamente les hablaba sobre la dosificación. Entonces, lo que vamos a hacer es, a propósito, disociar a la persona. Cuando la desconectamos cognitivamente de su parte emocional, es más fácil trabajar el duelo. Lo voy a poner un ejemplo súper sencillo. Deben haber jugado videojuegos alguna vez. No es la misma Mario Kart, ver la pista desde tus ojos que poner al monito que vaya en la pista. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos tercera persona. Mediante la tercera persona disociamos al paciente y con eso es más fácil que trabaje lo que le duele mucho. Okay. Le damos una herramienta para que no lo sienta en primera persona. Se despersonaliza, pues se proyecta en eso. Okay. Exactamente. ¿Ok? Entonces, frente a nosotros tenemos que tener una pared, más bien, frente al paciente. Tú te quitas, te haces un lado, el terapeuta se tiene que quitar. Y en la pared le pides que ponga una televisión imaginaria. Y entonces, arriba de esa televisión, va a generar, tú le solicitas al paciente que haga una super persona del yo. ¿Qué es esto? Hacer con su mejor vestimenta, con su mejor sonrisa, con su mejor peinado, su mejor calzado, todo un super Hacer. ¿Ok? Y entonces lo proyectas ahí, enfrente de ti. ¿Por qué súper? Porque él sí puede con la situación. Yo no, a mí me duele muchísimo, hablando como paciente. Pero allá en tercera persona, pues está en Super Saiyajin Hacer, no, pues ahí que le caiga el que quiera, ¿no? Entonces, lo pones así y aparte le agregas un aro de campo de fuerza dorado que impide que cualquier cosa le vaya a dañar. Okay. Después, una vez que ya lo elabora la persona, lo introduces en la pantalla imaginaria y ahora sí, por ejemplo, lo que hacemos es decirles que pongan a la persona que falleció y que sin reproches haya un diálogo.
y le dices a la persona, como tú no estás viendo la tele, que te cuente qué es lo que está pasando en la pantalla. Okay. Y existe, obviamente para cada persona es diferente, la dinámica sucede, pues, cada quien, ¿no? Pero suceden cosas muy hermosas, porque ya hay oportunidad de hablar, porque hay oportunidad de abrazar, porque hay oportunidad de agradecer. Y tú obviamente vas dirigiendo y das contención. No se recomienda mucho el contacto físico cuando tienes terapia, pero existe el tapping, o sea, tocas nada más y ya, con consentimiento, por supuesto. En el hombro, como no estás solo, ¿ok? Ánimo. Ajá, aquí estoy, te estoy acompañando. Sigue adelante, no te estás perdiendo ni nada. Y ya, pues empieza a fluir todo eso y ya das el cierre, que es despedir a la persona, que incluso camine y salga de la pantalla, recorra toda la pared hasta atrás y la despides. Okay. Por último, tomas a la super persona simbólicamente y la introyectas en ti, porque esa super persona siempre fuiste tú. Solo necesitabas ponerla afuera para que ella se encargara sin que te estuviera doliendo a ti. Y lo que ella ya trabajó, solamente lo vuelves a introyectar en ti. Y se resuelven muchas cosas muy bonitas. No, tú lo dices y wow, se me eleva el corazón de imaginarme en una sesión, en una terapia así, porque realmente es muy poderoso. Creo que pasan cosas que no nos imaginamos. Así que muchas gracias por responder la pregunta, Javier. Me dejaste sorprendida. Con todo gusto, un placer. A mí me gusta mucho compartir los conocimientos que tenemos. Esa es la encomienda de la psicotraumatóloga, la doctora. Ella pues es suiza y este modelo lo generó para tercer mundo, así lo manejó ella, que no es en un sentido ofensivo, sino que ella hizo herramientas gratuitas, o sea, que no hay que comprar nada, ni, o sea, que las puedes así transmitir en el campo, arriba de un tronco, y se pueden llevar por todos lados, a cualquier parte del mundo. Entonces, no importa, estemos en la zona más pobre del mundo, si tú tienes el conocimiento de esta técnica, vas a poder ayudar. Entonces, hay que ponerlas así, al alcance de todas las personas. Qué bueno, Javier, qué bueno. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, con nuestros compas y parceros. Ya se nos fue el tiempo, pero nos vemos en una próxima ocasión. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Nos encantó estar aquí con nosotros. Recuérdanos rápidamente tus redes sociales para las personas que quieran seguirte, conocer tu trabajo, contactarte también si necesitan. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Mis redes sociales, pues estoy prácticamente en todos lados, es psicólogo Jaser Fragoso. Jaser se escribe Jasser, así nada más, tal cual. Y así me pueden encontrar, es TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, y ya creo que son todas, porque ya no le entré a la nueva de estar, no sé qué, ya, hasta ahí, ya fue mucha chamba. Ya son muchas. Sí, ya mucho desgaste. Pero bueno, Jaser, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y gracias también por compartir todo lo que sabes, toda tu experiencia personal también, sobre todo, que nos encanta, como te digo, que nos abran su corazoncito y que sean transparentes, tal cual como tú lo fuiste. Así que muchísimas gracias. Gracias, Rocío, y gracias a las personas que se unieron. Este video va a quedar también para que lo vean en diferido. Mañana, miércoles, estará en Spotify por si ustedes prefieren escucharlo más que ver. E igual el viernes tenemos un cortito en el canal de Entre Compas y Parceros. Así que esperamos que les guste y gracias otra vez, Jaser. Un abrazo para las dos y muchísimas gracias por la invitación. Cuenten conmigo cuando quieran y se nos den los tiempos, ¿no? Claro que sí, lo tendremos muy presente. Besitos para todos, hasta la próxima. Chao, chao. Bye. Bye.